Darse a la manera de Cristo. Vamos a hablar un poco acerca de ese tema. Cuando usted y yo le entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo, tomamos la decisión de que Él fuera nuestro Señor. La palabra Señor quiere decir dueño. Quiere decir el que posee, el que tiene la autoridad, el que está sobre. ¿Cuántos hemos aceptado a Jesús? Quiere decir que Él es nuestro dueño, que somos su propiedad, que Él es el que nos gobierna y nosotros estamos sujetos a Él. El Evangelio es así para el creyente. Usted y yo venimos al Señor y dejamos la vida antigua y necesitamos vivir la vida que Él quiere que vivamos. Pero lastimosamente muchas veces no comprendemos el Evangelio, lo tomamos como algo, como una religión. Y Jesús no es ninguna religión. Así que dejémonos de andar diciendo, yo soy de la religión tal. Usted y yo no somos de ninguna religión. Somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso significa estar sujetos a Él. Eso significa que Él es el que va a guiar nuestras vidas. Y es de allí de donde nace que es a la manera del Señor Jesucristo. ¿Y por qué a la manera de Él? Quiere decir la forma como Él quiere, como se debe, es como Él dice, según su voluntad. Bueno, nuestro Señor Jesucristo en sí se sometió a la voluntad de su Padre. Y no hizo las cosas como Él quería, sino como el Padre quería. Y aunque lo hemos estudiado en otras ocasiones, encontramos que Jesús, antes de ir en obediencia a ser crucificado, fue a un lugar llamado el Monte de los Olivos, en donde oró al Padre diciendo, Señor, sea según su y no la mía. Eso quiere decir que las cosas se deben de hacer a la manera de Dios. Y es allí en donde muchos creyentes menguan, en donde muchos creyentes no han madurado la realidad del Evangelio y piensan que es como ellos creen, como les han enseñado o como ellos quieren. No, hermano. El Evangelio es a la manera de Cristo, a la manera del Señor. No es a mi manera. Si fuera a mi manera, ni me congregara. Si fuera a mi manera, ni le obedeciera. Pero el Evangelio debe de ser a la manera del Señor al quien hemos aceptado. Ese Señor es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a un momento a la palabra de Dios. Capítulo 9 del Evangelio según San Lucas dice así, versículos del 51 en adelante. Cuando se cumplió el tiempo que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Usted sabe que cuando Cristo vino a Israel, Israel ya se encontraba dividido en dos partes. La parte norte que se le conocía como los samaritanos y la parte sur que se le conocía como Jerusalén. Ambos pueblos no se llevaban, no se querían, había enemistad desde tiempos del reinado después de Salomón. Y así lo encontró Jesús. Judíos y samaritanos no se llevaban. Porque decía, los samaritanos se han contaminado, ellos ya se han mezclado, ellos no se han guardado como nosotros, decían los judíos, ¿verdad? Y sucedía, hermano, que no tenían comunión, aún siendo la misma nación escogida de Dios. Se recuerda que cuando Jesús va al pozo de Jacob, se encuentra con una mujer samaritana. ¿Y qué le dice la mujer? Vuestros padres dicen que en Jerusalén se debe de orar. Nosotros decimos que es allá. Había un pleito, había una división. Jesús, ¿qué le dice? Mujer, te digo que la hora viene y la hora es cuando los adoradores que el Señor busca son adoradores en espíritu y en verdad. No se adorará en este monte ni en el otro, le dice, sino que el Señor busca adoradores como en espíritu
y en verdad. Amado hermano, el evangelio es así. No le incluya cosas del mundo, no le incluyamos nosotros, vayamos a traer cosas que no le agradan a Dios, porque no es así. El evangelio es como Dios lo ha dejado en su escritura, y así tratemos de vivirlo, así tratemos de predicarlo, y así tratemos de vivir como ese evangelio puro. Los discípulos mismos del Señor Jesús todavía no habían llegado a la madurez que Jesús quería, porque tenían ese celo todavía, ¿verdad? Hay algunos que son tan religiosos que tienen celo hasta de los nombres de las iglesias. No, eso no les hablo, esos no son cristianos. Mira cómo andan, mira dónde van, cómo son. No se han dado cuenta, amado hermano, que Cristo Jesús es uno solo y nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén, hermano. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y eso es lo que usted y yo debemos de aprender. Quitémonos todo argumento humano, quitémonos todo celo humano, quitémonos cosas que traíamos del mundo o que la religión misma nos haya enseñado. Es que así es, hermano, es que a mí así me enseñaron, sí, pero la Biblia no dice eso. Vayamos conforme la Biblia dice, porque es así como Dios quiere. ¿Qué sucedía entonces? Ya conociendo lo que estaba en el tiempo de Jesús, los hombres de aquel tiempo estaban divididos, no se llevaban los judíos con los samaritanos. Entonces dice que Jesús decidió ir a Jerusalén, a la otra ciudad, ¿verdad? Pero para ello tenía que pasar por lugares donde vivían samaritanos. Y dice que él mandó mensajeros. Y vean lo que dice el versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea ¿de qué? De samaritanos, para hacerle preparativos. ¿Qué querían ellos? Jesús les dijo, vayan, yo voy a ir a Jerusalén, ¿verdad? Ya va llegando el tiempo cuando voy a ser entregado, pero él manda a sus mensajeros y ellos entran a las aldeas, pero donde son samaritanos. Y a causa de ser samaritanos, veían que los discípulos, y tanto el Señor como ellos, su destino era ir a Jerusalén. Y dijo, estos van para Jerusalén. Empezaron ellos, hermanos, a ponerle excusa, tanto que dice la Biblia que no lo quisieron recibir. El versículo 53 lo dice claramente. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿A quién no recibieron? ¿A los mensajeros o al Señor Jesús? Al Señor Jesús. Cuando usted predica, ¿a quién es que le rechaza? ¿A usted o a mí? Rechazan al Señor. Pero aquí donde sucede, ¿verdad? Hermano, yo no les predico porque yo ya sé que ellos no lo van a aceptar. Pues sí, pero la palabra de Dios dice que les vaya a predicar. Así, amén. Y como no es a mi manera, tengo que irles a predicar, aunque ellos le digan que no. Los mensajeros les dicen del Señor, vayan adelante. Y le dijeron, queremos preparar un lugar para que nuestro Señor pose antes de ir a Jerusalén, ¿verdad? No, aquí no hay, le dijeron. Por la división que había de los dos pueblos. Es allí donde nace el celo incorrecto de los discípulos. Los discípulos se sintieron ofendidos, los discípulos se sintieron como ignorados, y los discípulos se les había olvidado que el evangelio no es a la manera de ellos, sino a la manera de Cristo. Cuando ellos fueron y no les abrieron la puerta y no les recibieron, salieron con sus pensamientos, con su forma de pensar, con su forma de vivir, y resaltaron su orgullo y su nacionalismo. Resaltaron su religiosidad. Y quisieron hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. En el versículo 54 nos hemos dado cuenta que no los recibieron. Estamos ahí, ¿verdad? Pero vean lo que resalta el versículo 54. Viendo esto, ¿quién? Sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, oigan lo que dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cuál iba a ser la oración de estos discípulos? Era la manera de ellos, amén, hermano. Nunca oren porque se destruya su enemigo. No, amén. Jamás. Esas oraciones Dios no las oye.
Aunque aparentemente, no hermano, pero yo lo hacía por causa del Evangelio. No, hay muchos en el Medio Oriente que matan en el nombre de Dios. ¿Sabía usted eso? Pero usted y yo que conocemos el amor de Dios, nuestras oraciones no deben de ser para destrucción. Nunca ore para destrucción. Señor, que se muera ese desgraciado. Jamás. Déjeme decirle que eso es algo desagradable ante Dios. Ni se nos ocurre. Por más mal que quizás le haya hecho, no puedo decir por más mal que le caiga, porque se supone que entre los cristianos nadie nos tiene que caer mal, porque el Evangelio es a la manera de Jesús y no a la manera nuestra. Pero a la manera de los discípulos, ¿qué era? Esta es la oportunidad, ¿verdad? Que se mueran estos desgraciados. Así, disculpen la palabra que estoy usando, eso era lo que querían. ¿O no? Solo querían el qué? La autorización. ¿Sí o no, verdad? Solo querían que Jesús dijera sí. Y querían cumplir un evangelio según a la manera de ellos. Y sabe que en este tiempo, lastimosamente, existe ese pensamiento. Hay gente que piensa que se va a hacer un bien haciendo un mal. No es así, amados hermanos. El evangelio no es así. Y eso es lo que no cuadraba en los tiempos de Jesús. Jesús venía y perdonaba los pecados del pecador. Jesús venía y le mostraba amor al que le odiaba. Y eso es contradictorio a la manera de vivir del mundo. El mundo tiene aquel concepto: si me cae mal, yo también. Si me dice algo, yo le digo dos cosas. Pero el evangelio no es así. Cuando a ellos se les cerró la puerta, que no los recibieron, dijeron: de todos modos son samaritanos, ¿verdad? Que se mueran estos tales por cuales han de haber dicho. Ese era el deseo de ellos. El deseo de ellos era, hermanos, que en ese momento Jesús les autorizara a matar. Jamás Dios va a escuchar esa oración. Es más fácil que me mate a mí. Señor, ojalá que se cruce la calle, pase la 102 más rápida y la mate, ¿verdad? Que no pase por la pasarela, y si pasa que se caiga la pasarela, Señor. Esas oraciones no las escucha Dios. Se va a caer la pasarela y a nosotros nos va a caer. O nosotros vamos a ir en él. ¿Sabe, hermano, que los discípulos a esta altura han visto milagros? ¿Sí o no? ¿Han visto que el Señor Jesús ha perdonado a muchos? Sí, lo han visto. ¿Qué quiere decir? ¿Han visto el amor de Dios? Jesús les tenía tanta confianza que les ha dado, hermano, en el capítulo 10, en el siguiente, si tenemos la oportunidad de verlo, vemos cómo Jesús les delega poder, les da autoridad. ¿Pero por qué? Porque quizás, hermano, Él sabe que son sus seguidores, pero a esta altura ellos todavía no están preparados, porque quieren el evangelio como ellos piensan. Y una de las cosas por las cuales Judas traicionó a Jesús es porque el evangelio que veía Judas no era la manera de Dios, era su manera. Y cuando el hombre no ve el evangelio a la manera de Dios, se equivoca, se defrauda, se enoja y va en contra hasta de la voluntad de Dios. ¿Por qué venga a la iglesia? Usted no puede ver todo piadoso y todo, pero dentro de su corazón vive un evangelio a su manera y no a la manera de Dios. Ahí está el orgullo, ahí está la rebeldía, les resalta, hermano, no les gusta que les digan nada, no les gusta estar sujetos a la palabra de Dios, no les gusta. ¿Por qué? Porque quieren ir en contra de la voluntad de Dios, porque a su manera sabe mejor, según ellos, ¿verdad? Y no es así. El evangelio no es a mi manera. El evangelio no es como yo quiero. El evangelio ya está establecido por el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 54 es el carácter del hombre que quiere un evangelio conforme a su manera. Dice el versículo 54, vamos a leer. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Y ponen un ejemplo de los sinvergüenza. ¿O no, hermano? Utilizan a un profeta que descendió fuego, pero ¿sabe por qué descendió fuego ese profeta? Que no es la misma circunstancia. La circunstancia por la cual Dios en los tiempos de Elías hizo descender fuego era porque aquel pueblo era rebelde en contra de la voluntad de Dios. Estos estaban diciéndole no, pero no que no recibían en sí del todo la palabra de Dios, sino que por el aspecto que les veían. Aquellos eran idólatras, aquellos blasfemaban contra Dios, aquellos decían Baal es Dios y le oraban a Baal. Y para demostrar Elías que Jehová era Dios, Dios hizo
utilizara a Eliseo que descendiese fuego. Pero el fuego que descendió, ¿a quién consumió? El fuego que hizo descender Elías, ¿a quién consumió? El sacrificio que Elías había hecho, que era un buey. Ahí fue donde descendió fuego. Pero estos, el fuego que querían descender, ¿era para qué? Para sus ciudadanos de aquel tiempo. Hay gente, hermano, que ora al bebé. Ay, ojalá se muera. ¿Quién? Mi mamá, usted. Ya me tiene harta, dice. Amén, iglesia. Esas oraciones son el evangelio a la manera de ellos. En vez de decirle, Señor, ayúdeme a perdonar y a convivir con esta señora rebelde. Deme la fuerza para aceptarla y que yo debo de amarla. Esa es la oración correcta. Ese es el evangelio conforme a la voluntad de Dios. Pero el evangelio conforme a mi voluntad, ojalá que ya no vuelva. Ay, ojalá que nos digan que se murió. Eso, hermano, sucedía en los tiempos de Jesús. ¿Quiénes están queriendo matar? Los discípulos. Porque les está resaltando el qué? Su religiosidad. Les está resaltando sus celos terrenales. Les está resaltando su orgullo. ¿Usted cree que aquel que ya no viene a la iglesia, estoy hablando de las personas que se han ido de la congregación, sucede en toda la iglesia en general? Amén, hermano. Amén. Toda esa gente que ya no se congrega, ¿qué cree usted que les nació? No, si no hay necesidad, hermano, de congregarse. Ya es su evangelio, no el evangelio del Señor Jesucristo, amén. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice: soportaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. No hay que ir al hermano. Yo no puedo estar ahí donde está. No, hermano, mira que siento un fuego cuando entro a esa iglesia y lo veo allí. Hermano, si la Biblia dice que debo amar al prójimo, amén, hermano. Pero el evangelio que estoy queriendo tener yo, ¿cómo es? A mi manera. Por eso yo mejor voy allá, hermano, 50 kilómetros a la ciudad donde nadie sabe que es cristiano, donde ya lo saludan como hermano. Allá sí es hermano, pero allá en los vecinos no quieren que se den cuenta. La Biblia escondida la lleva. Amén, iglesia. Ese es el evangelio a la manera de los hombres, pero a la manera de Dios es diferente. Y aquí está la exhortación, no solo para aquellos hombres, sino para nosotros. Dice el versículo 55. Entonces, volviéndose él, se refiere a Jesús, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy. ¿Qué les está diciendo? Ustedes no son mis seguidores. Ustedes no saben a quién siguen. Miren, gente, lastimosamente, dice cristianos que dicen que el Señor les habla y les habla de instrucción para sus vidas, para la vida del prójimo. Y que el Señor me ha revelado que usted se muere, hermano. De veras, hermano. ¿Cuánto vaya a comprarme el cajón? A ver si se lo compra. No, para que usted prepare, hermano. ¿Qué es eso? Esas son las revelaciones que dicen: no vamos a morir. Eso no es una gran revelación de la manera que está establecido, dice Hebreo, que los hombres mueran. ¿Cuántos sabemos que todos nos vamos a morir? No hay revelaciones. Ustedes que mueren más fácil. Ay, hermano, el doctor me dijo que 5 días me quedan, 3 días. Pero tiene fe en el Señor. Hermano, yo he visto gente que la han desahuciado los médicos y confían en el Señor. Hay quien. Les contaba el ejemplo del viejito. 17 años más de vida le dio después de su cáncer de próstata. No tan fácil, nadie sobrevive a esos tipos de enfermedades. Un montón de hermanos, que hay una hermana, hermano, que paralítica, también tiene como 17 años. La señora no se movía de la cama, hermano. Y ha pasado un montón de enfermedades, hermano. Le han operado hasta los ojos a la viejita. Ay, y aunque no puede servir, se mete a los niños con los niños a cantar. Sí. Le gusta estar cuidando a los niños. Y ya tiene sus años. Sí, se secretarial. La viejita todo así. Eso no se le quita, ¿verdad? Pero es un ejemplo de fe. ¿Sabe cómo Dios la levantó? Y vamos a orar por ella. Un jovencito en los tiempos en los cuales la iglesia de Dios nos permitía el privilegio de estar con ellos, empezaba a tocar la guitarra. Y él, al ver que la hermana no se congregaba, se llevaron la guitarra. Todavía no estaban ni en el bachillerato ese joven.
Y que como la hermana no se congregaba, vamos, cantemos donde el hermano. La hermana estaba postrada porque la columna, el doctor le había dicho que no iba a volver a caminar así. ¿Cómo lo voy, hermano? ¿Y sabe qué, hermano? Los hermanos se pusieron a orar. El hermanito, un jovencito, hoy ya es casado, se puso a cantar unas alabanzas de adoración. Y la va tocando el Señor, hermano. Y se levanta la viejita. Adiós columna y esa. Esos son los milagros que Dios hace. Pero a veces Dios nos pasa por esas pruebas para que el Evangelio se cumpla a su manera, hermano. Entendamos, hermano. Dejemos de estar pensando como nosotros queremos. Pensemos el Evangelio como Dios quiere. Y aunque esto no le guste a los demás, pero yo he decidido seguir a Cristo, como dice el Corintio, y para seguir a Cristo tengo que dejar mis pensamientos, tengo que dejar mis deseos, tengo que dejar lo que yo siento, tengo que seguir a Cristo, que es mi Señor. Ese es el Evangelio según la manera del Señor. Vosotros no sabéis. Si el Señor viniera a las iglesias de este tiempo, a ver qué nos diga. Empezará uno por uno. Vos no sabes de qué espíritu sos. Amén, hermanito. Amén. Que el Evangelio es así. Hay un montón de gente que anda tan errada, hermano, que Dios nos perdone, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia, veamos, porque mucha de esa gente es ignorancia de no tener el Evangelio puro del Señor. Andan hablando cosas que Dios no habló. Andan siguiendo cosas que Dios no ha dicho que siga. Siguen un evangelio a la manera que les han enseñado y posiblemente sea el error. Es que así mi abuelita, así mi mamá, es que así me enseñaron, sí, pero no es a la manera de Dios, hay que cambiarlo. Jesús vino a romper esos moldes. Versículo 56. ¿Por qué razón? Este es el evangelio, mire. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para ¿qué? ¿Y ellos qué querían? Perderla. Hay un montón de gente que anda ofreciendo fuego en la iglesia. Fuego le va a tocar. Usted no sirve para nada. Usted ya está quemado. Usted su iglesia es leña para el fuego, me dijo. A ver, para que no. Amén, le digo que. A verla. A mí me han dicho, hermano, lo que usted hace no sirve. Eso no es así. Como el verdadero evangelio no me pone a mí a contenderme a pelear. Hay que orar que Dios tenga misericordia. Me queda. Tanto que un hermano me dijo, uy, y esa iglesia me dijo. No, el Señor es de lo que dice eso. No es iglesia, ya ellos al evangelio a su manera. No a la manera de lo que la palabra de Dios dice. Claro, humanamente dan ganas, hermano, y agarramos del pelo, pero como el evangelio no es así, ¿verdad? Ay, me agarro mejor yo solo del pelo, amén, hermano. Porque el evangelio a la manera de Cristo es que yo tengo que morir a mí mismo. Y yo sé que usted también, pero mejor, hermano, hay que, ¿sabe qué? Salgamos corriendo. Porque Dios es el que quiere un evangelio puro, en donde nos guardemos hasta nuestras palabras. Imagínense cómo se han de haber sentido aquellos, ¿quiénes eran? Jacobo y Juan. Ya estaban listos, ¿no? Ya se imagina usted que hasta lo habían practicado. Fuego, 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 ¡ya! ¿Se imagina usted? Si eso los estaban esperando, hermano, que el Señor les dijera, dele. Como muchos, ¿verdad? Hay muchos que creen que el Señor les da permiso de pecar. Es que el Señor hermano, el Señor todo lo permite. No era mi mujer, pero la agarré, ¿va? El evangelio a su manera. Hermano, es que yo pasando iba. Sí. ¿Y para qué pasas ahí? Amén, iglesia. Amén. Es que soy débil y el Señor lo sabe. Al Señor ponemos de pretexto. Mentira. Y vea lo que continúa. Hemos terminado. 57. Ya les dijo el Señor, porque el Señor no quiere que se pierdan las almas. Amén, iglesia. 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Bueno, como tú me querés seguir, ¿sabés qué significa seguirme? ¿Sabés qué quiere decir eso? Le dice. Quiere decir que tú vas a ir donde yo voy. Y donde yo voy, yo no tengo casa donde ir.
Yo no tengo a dónde ni tan siquiera acostarme. Es la respuesta que Jesús le da en el versículo 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué quería decir? Tenía que negarse a sí mismo y seguir al Señor. Y el Señor, su morada no era terrestre. Jesús, cuando le preguntan, le dice: mi reino no es de esta tierra. Porque le dice Pilato: tú eres el rey de los judíos. Mi reino no es de esta tierra. Y eso cuesta entenderlo. Porque cuando tratamos de seguir al Señor, mucha gente sigue al Señor por cosas materiales. Y el Señor no se sigue por cosas materiales. Y cuando es por cosas materiales, miren, Jesús llegó otro, no lo vamos a leer, pero se lo voy a contar. Dice que se acercó uno y le dijo: Señor, quiero ir contigo. Vaya, le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No le gustó. Él quería un evangelio ¿cómo? A su manera. Y no se puede. Continúa, otro le aparece en el versículo 59. Le dijo otro: sígueme. Le dijo, ya este es Jesús llamando. Aquel quiso seguirlo, ¿verdad? Ahora, ponga atención a esto. Este segundo, quien está llamándolo es Jesús. ¿A cuánto nos ha llamado Jesús? Vale, pero mire lo que sucede. Versículo 59. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Mire, hermano, esta situación, entierre a mi padre, no vaya a creer que él estaba velando al papá. No. Lo que sucedía era que en los judíos existía una tradición patriarcal, que el primer hijo en su mayoría era el heredero de toda el liderazgo de la familia, ¿verdad? Entonces, mientras el papá no moría, no podían tomar decisiones por sí propias porque estaban sujetos. Entonces, cuando él dice, muchas veces lo que quiere decir esto es: primero, que se muera mi papá porque yo ahorita no puedo seguir. Y no está Jesús en ningún momento queriendo que el hijo sea desobediente, no. Pero hay compromisos en donde no existe ningún familiar que pueda impedirle cuando Jesús te ha dicho: sígueme, seguilo. Pero este puso pretextos. Y vea lo que le dijo el Señor. Jesús se queda callado. No. Le da su respuesta, versículo 69. Este segundo, quien lo está llamando, es Jesús, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en esto? Vale. Y quería seguir a Jesús según él. Y según él, era primero que se muriera su papá. Pero la respuesta que le deja que los muertos, ¿qué le está queriendo decir? Exacto. ¿Sabe qué le está queriendo decir? Hijo, esto es otra cosa. Versículo 50 y 60 ya, ¿verdad? Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero ¿cómo los muertos entierran a sus muertos? Es una pregunta algo extraña. No pregunta, sino respuesta. Los muertos eran, ¿por qué? Porque no lo seguían a él. A él estaba diciendo: si tú me sigues, tú estás vivo. Aquellos, hay que dejarlos, ellos están muertos, ellos no quieren saber lo que quieren. Hay que dejarlos que ellos lo entierren, porque no es que un muerto se va a levantar y va a agarrar a otro muerto, literalmente, ¿verdad? Se refería a los que no tienen vida en Cristo Jesús. Se refería a aquellos que no siguen a Jesús. Pero tú sígueme, porque quiero que estés vivo, le dijo. Siempre va a haber alguien que va a enterrar a ese tu papá, le dijo. Amado hermano, no es a la manera como yo quiero. ¿Qué le está diciendo Jesús? Mira, estoy hablando ahora, te estoy diciendo sígueme. No te estoy preguntando si podés, te estoy diciendo sígueme. ¿Cuál era la actitud? Sí, Señor. Porque dice el versículo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve. Aleluya. La palabra y tú ve, esa es una orden. ¿Qué le está queriendo decir? Yo te estoy mandando. Esa es mi manera. No es cuando tú quieras. Por eso, hermano, usted dijo que nos hemos entregado al Señor. Es como Dios manda. Y no para mañana. Este quería seguir hacia el Señor. ¿Hasta cuándo? Correcto. Hasta que lo enterrara. También lo enterrara. ¿Y qué dicen? No, todavía no. Están viviendo el Evangelio de la manera de ellos. A la manera de ellos. Quiere seguir jugando, correcto, ¿no? Quiere vivir un evangelio ¿cómo? Como ellos quieren, no como Dios.
descansando. Quieren un evangelio a su manera. Continuemos. Estamos en el versículo 60, ¿verdad? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es como yo quiero, le dice. No es cuando tú quieres. Amado hermano, usted que ha decidido dar este paso de fe y seguir al Señor, obedezca a la voluntad de Dios. No al pastor. El pastor puede estar más fumado, puede venir y usted no sabe. Pero si usted se somete a esta palabra, se va a dar cuenta que no es el pastor. Y tengo que cambiar esto, porque no es a mi manera, es a la manera de Dios. Versículo 61. Entonces también dijo otro, aquí aparece otro, ¿verdad? Te seguiré, Señor. Pero pone pretexto también. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Son 3 personas. 2 de ellas deciden dar el paso de seguir a Jesús. Cuando esto ve el Señor les pone las condiciones. Vaya, ¿me vas a seguir? Esto. A uno le dijo, vaya, ¿vos me querés seguir? Pues yo no tengo donde vas a ir tú. Como tú me querés seguir, mira, las zorras tienen cuevas donde se meten, guaridas, dijo, ¿verdad? Las aves tienen sus nidos. El Hijo del Hombre, a quien tú quieres seguir, no tiene nada terrenal. ¿Amén, hermano? ¿Tú me quieres seguir? Va, este soy yo, le está diciendo. Otro, Jesús lo llama y le dice, ven, sígueme. Este le pone pretexto y le dice, primero que se muera mi papá. No te estoy llamando, ven y anuncia y déjalos a ellos. No le está diciendo que lo deshonre de ninguna manera. Hay un compromiso entre a quien Dios está llamando, entre Dios y al que está llamando. Y si a usted Dios lo ha llamado, hermano, su compromiso no es con el pastor. Su compromiso no es con la iglesia. Su compromiso es con quien lo llamó. Y a Él tiene usted que obedecer. Y lo tiene que hacer a la manera de Él, no a la mía. Esta si yo fuera a la manera de como yo quiero, hermano, no hagamos culto porque no estamos cansados, hermano. Hoy es día de asueto. Capaz me cae un rayo, quizás. Hijo, si ese día va a llegar un inconverso, vos no abriste la iglesia, mirá sin vergüenza, no va a ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero un evangelio a mi manera. Eso lo voy a decir una vez al mes. Hay unos que son cuando cumplen años. Y no lo digo por esta iglesia, lo digo porque hay en la iglesia, cada vez que va a cumplir años, acercaba a la iglesia. Hermano, ¿cree usted que me puede hacer un culto? Todo el año andaba en el mundo. Nomás pasa su cumpleaños, ya dejaré. Cualquier pretexto pone, ya no va a la iglesia. Que se enferma, o que vio, mire, es tan santo que hasta pretextos ponen porque es que vi unas cosas que no me gustaron en la iglesia. El evangelio según su manera. Cuando yo sigo un evangelio a mi manera, le voy a encontrar pretextos. No, es que el hermano que toca el piano muy feo se corta el pelo. Y en mi piano puede tocar, ni sabe qué piano, digamos, y solo hace un teclado. Pero como es el evangelio a mi manera, y así no canta, hermano. ¿Y cómo se canta? Así, mire, bien sublime. Santo, santo, santo. No me estoy burlando de la alabanza porque es bonita. Pero ni se la cuenta. Es pretexto. Es un evangelio que ellos quieren a su manera. Lo que están poniendo es pretexto como este, ¿verdad? Otro le dijo, Señor, yo te voy a seguir. Pero en el evangelio no hay peros. En el evangelio no hay mañana. En el evangelio se debe de vivir como Dios manda. ¿Hemos aprendido algo esta mañana? Sí, amén. Vayamos terminando. 61. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, hijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto. Y usted dirá, esto es para obreros. No, hermano. Para aquel que dijo sí, acepto, ya puso la mano en el arado. No puede retroceder. Amén, hermano. Porque si retrocediere, dice, no agradará al Señor. Amén. En el evangelio se sigue a un solo Señor. Avance, por favor. 2 citas más y terminamos. Aquí mismo, en San Lucas, capítulo 16, en el mismo evangelio. Jesús está hablando acerca de la mayordomía.
Y él aclara, hermano, que no se puede estar con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Hay gente que cuando tiene sus pruebas, aquí está en la iglesia, hermano, cuando ya se siente bien, allá está bailando con la chanchona de Javier de quién. Amén, hermanos. Ese evangelio no es a la manera de Dios, es a mi manera. ¿Y qué dice el Señor en el capítulo 16 de San Lucas, versículo 13? Ningún siervo puede servir, ¿a qué dice? A dos señores. ¿Por qué razón? Lo aclaro. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabe por qué la gente no quiere venir a la iglesia y no quiere servir a Dios? Porque quiere servir a su Dios. Le es leal. Uy, yo guarde que yo me meta a la iglesia, va a quedar mal con su Dios. Y su Dios puede ser cualquier cosa. Él mismo puede ser Dios. Una idolatría. No se puede servir a dos señores. Es necesario agarrar el camino del evangelio, el camino correcto, y se sigue a la manera de Dios. Pero eso a la gente no le gusta. ¿Por qué cree que la gente de la iglesia? Ahí, no vas a entrar. Te vas a equivocar después. Amén. Pero les olvida que el evangelio es la única fuente de salvación. No se puede servir a dos señores. Amén, hermano. Amén. Aquellos que, no, hermano, mire, viene la temporada de Navidad. Pongamos el arbolito de Navidad. Pongamos lucitas, hermano. ¿Sabes para qué? Luces de color, ¿qué pustela? Amén, hermano. Amén. Hermano, usted como el evangelio no es a la manera mía, no es a la manera del mundo, es como Dios manda. Amén. Y Jesús nació una sola vez en mi corazón. Bonito se oye, ¿verdad? El eslogan. Que Jesús nazca en sus corazones en esta Navidad. O sea, solo en este tiempo. En enero, sáquenlo y vuelvan a vivir en el mundo. ¿O no, iglesia? Jesús vive en mi corazón. El de hoy y para siempre. Y si Él vive en mi corazón, yo debo de vivir como Él quiere. Adelante, con esto termino. Hebreos 10:39. Hebreos, adelante. Después de los evangelios va a encontrar Hechos, va a encontrar Romanos, va a encontrar Corintios, va a encontrar Gálatas, va a encontrar Efesios. Ya casi antes de llegar a Apocalipsis hay un libro que se llama Hebreos, en el capítulo 10. Hay una cita que nos habla y nos exhorta de la siguiente manera. Dice así: por aquellos que están pensando, hermano, yo no sé si ya no seguir el otro año, que dice que ya me cansé. Se cansó quizás de estar en la iglesia porque ya no aguanta las ganas de pecar. No es otra cosa. Quiere un evangelio a su manera. ¿Usted cree que el que se va a la iglesia se vuelve más espiritual? No. ¿Qué dice 10:39 de Hebreos? Por eso termino. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted y yo no somos de los que retrocedemos. No somos, ay, hasta aquí, hermano, ya no aguanté, hermano. Nosotros somos de los que tenemos que llegar hasta la meta del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús nos llamó, Él dijo que si ya pusimos la mano en el arado, ¿qué dice el versículo 39 que acabamos de leer? Nosotros no somos de los que retroceden. El evangelio tiene que vivirse conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivamos un evangelio como nosotros queremos. Ya no pensemos, hermano, yo a su iglesia no voy. Mi iglesia, si aquí no es mi iglesia, la iglesia es de Cristo, amén, hermano. Aquí no estamos tratando, es que usted no hace fiestas, hermano, me dijo un pastor, es que usted no es contemporáneo. Así me dijo, usted no es broma a la iglesia. Mire, no celebra el día de la madre, el día del padre, no celebra esto.